Tú firmaste el acuerdo prenupcial, Aaron. Te vas con lo que viniste, que es absolutamente nada. Marcus rió, el sonido resonando en las paredes de mármol del pasillo del tribunal, su brazo alrededor de su amante embarazada. Él pensó que había ganado. Él pensó que la mujer silenciosa en el abrigo barato temblando ante él estaba derrotada. Pero él no revisó la lista de visitantes. Él no sabía que el SUV negro que se detenía en la acera no pertenecía a un servicio de taxi, sino al rival más grande del Sterling Group. Marcus estaba a punto de aprender que el silencio no es debilidad. Es solo la calma antes de la tormenta. La lluvia en Seattle siempre se sintió como una advertencia, pero esa noche de martes se sintió como un veredicto. Aaron se paró junto a la ventana de piso a techo del ático en el piso 42, observando las luces de la ciudad difuminarse a través del aguacero. Detrás de ella, el sonido de un cierre de cremallera cerrándose fue el único ruido en la amplia y estéril sala de estar. ¿Me estás siquiera escuchando? La voz de Marcus era aguda, un cuchillo dentado que había estado cortando su autoestima durante 3 años. Aaron se giró lentamente. Su esposo, Marcus Vance, estaba junto a la puerta, una maleta de cuero a sus pies. No era su maleta, era la de ella, la vieja cosa maltratada que ella había traído consigo cuando se mudó hace 3 años. «Te escuché, Marcus», dijo ella suavemente. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban dentro de los bolsillos de su cardigan. «¿Me quieres fuera?» «No solo te quiero fuera, Aaron, te estoy echando esta noche». Marcus revisó su Rolex, un reloj de platino que ella sabía que costaba más que toda la pensión de su padre. «Lydia se muda mañana por la mañana. No quiero que ella vea tu desorden. Es malo para la energía del bebé». La mención del nombre Lydia envió un frío pinchazo a través del pecho de Aaron. Lydia no era solo una mujer cualquiera. Ella era la asistente personal de Marcus. Una mujer para quien Aaron había cocinado la cena. Una mujer a quien Aaron había agradecido por organizar el horario de Marcus para que él pudiera estar en casa para su aniversario. Un aniversario que él había pasado enviando mensajes de texto a Lydia debajo de la mesa de la cena. «Ella está embarazada», afirmó Aaron, no preguntando. Los rumores le habían llegado semanas atrás, susurrados por el portero y el personal de limpieza, quienes miraban a Aaron con lástima. 4 meses. Marcus sonrió, ajustándose su corbata de seda. «Es un niño, un heredero, algo que tú claramente no pudiste proveer». Ese fue el golpe más bajo. Marcus sabía sobre las complicaciones, las visitas silenciosas al doctor Henderson, las lágrimas derramadas en el baño de invitados. Él sabía que ella quería una familia más que nada. «Tenemos un contrato de arrendamiento, Marcus. Mi nombre está en el acceso al edificio». Aaron trató de razonar, aunque sabía que era inútil. Marcus rió, una risa seca, sin humor. Él caminó hacia la mesa de café y recogió un sobre grueso. Él se lo lanzó, le golpeó el pecho y cayó al suelo. «Esa es la demanda de divorcio y un recordatorio del acuerdo prenupcial que firmaste. Artículo 4, sección 2. En caso de infidelidad o disolución iniciada por el cónyuge con mayores ingresos debido a incompatibilidad irreconciliable, el cónyuge dependiente renuncia a todos los derechos a pensión alimenticia, propiedad y activos». Aaron miró los papeles. «Nunca te engañé». «No importa». Marcus se burló, acercándose, cerniéndose sobre ella. «Tengo abogados agresivos, Aaron. Silas Thorne me representa. ¿Sabes su tarifa por hora? Es más de lo que solías ganar en un año como bibliotecaria. Si me peleas,
Te enterraré en honorarios legales hasta que estés rogando por una caja de cartón para dormir. Solo firma los papeles de divorcio no impugnado, toma tu basura y vete. Él le dio una patada a la maleta hacia ella. Ahora miró al hombre con quien se había casado. Ella recordó el encanto que él había mostrado hace 3 años, el humilde arquitecto que amaba su tranquila inteligencia. Todo había sido una fachada. Él se había casado con ella porque ella era segura y una don nadie que no lo desafiaría mientras él construía su imperio. O eso pensó él. Estás cometiendo un error, Marcus, dijo Erin, su voz cayendo a un susurro. El único error que cometí fue pensar que podrías encajar en mi mundo, replicó él. Eres aburrida, Erin. No tienes conexiones, ni ambición y ni estilo. Lydia, ella encaja en la marca. Tú eres solo un sustituto. El ascensor sonó. Las puertas privadas se abrieron y 2 guardias de seguridad, hombres a quienes Aaron había saludado por su nombre cada mañana, entraron. Miraron al suelo, incapaces de mirarla a los ojos. «Escorten a la señora Vance», ordenó Marcus, dándose la vuelta para servirse un whisky. «Y quítenle la tarjeta llave. Señor Vance, está lloviendo a cántaros afuera». Uno de los guardias, un hombre amable llamado Jerry, murmuró. «No es mi problema, Jerry. Haz tu trabajo o encontraré a alguien que lo haga». Aaron levantó una mano para detener a Jerry de agarrarla del brazo. «Está bien, Jerry, puedo caminar». Ella se agachó y recogió el sobre y su maleta. Ella no empacó su ropa. Ella no tomó las joyas que él le había comprado para sesiones de fotos. Ella no tomó el iPad o las tarjetas de crédito. Ella solo tomó la maleta con la que vino. Al llegar al ascensor, ella hizo una pausa y miró hacia Marcus. Él estaba bebiendo su trago, admirando su reflejo en la ventana oscurecida. «Marcus», dijo ella. Él no se dio la vuelta. «Adiós, Erin. Espero que recuerdes este momento», dijo ella, su voz extrañamente tranquila. «Espero que recuerdes exactamente cómo se sintió ser así de poderoso». La puerta del ascensor se cerró, sellándola fuera de la vida que había intentado tan duramente construir. El descenso tomó 40 segundos. Cuando Aaron salió del vestíbulo de la torre obsidiana, el viento frío la abofeteó al instante. La lluvia era torrencial. Ella no tenía paraguas. Ella arrastró su maleta por el pavimento mojado de la 4ª Avenida. Ella tenía 63 dólares en su bolsillo. Su cuenta bancaria personal había sido vaciada. Marcus tenía acceso conjunto y probablemente la había congelado, pendiente de litigio, una táctica sucia para asegurar que ella no pudiera contratar un abogado. Caminó 2 cuadras, sus zapatillas empapándose hasta que encontró el toldo de una cafetería cerrada. Ella tembló, apretando su abrigo. Los transeúntes la ignoraron. Para ellos, ella era solo otra figura trágica en la noche de la ciudad. Pero Aaron no estaba llorando. Ella metió la mano en el forro interior de su maleta, rasgando una pequeña costura que había cosido años atrás. Sus dedos rozaron un trozo de plástico frío y duro. Un teléfono desechable y una pequeña libreta con un solo número escrito en la primera página. Ella se había prometido a sí misma que nunca haría esta llamada. Ella había dejado ese mundo atrás hace 10 años para vivir una vida normal y humilde, lejos del centro de atención, lejos de la presión, lejos de él. Ella quería ser amada por sí misma, no por el nombre con el que nació. Marcus había amado a Aaron la bibliotecaria, pero él la había destruido. Ahora iba a conocer a Erin Vanderquilt. Ella encendió el viejo teléfono. Apenas le quedaba batería. Sus dedos, entumecidos por el frío, marcaron el número. Sonó una vez, 2 veces. «Esta es una línea privada».
Una voz profunda y cortante respondió: «Identifíquese». Aaron tomó aliento, el olor a lluvia y escape llenando sus pulmones. «Soy yo, Julian», susurró. Hubo un silencio en el otro extremo, tan profundo que pareció que la línea se había cortado. Luego el sonido de una silla arrastrándose hacia atrás. Movimiento. Urgencia. ¿Él? La voz se quebró, perdiendo su frialdad corporativa. «Aaron, ¿eres tú? Dios mío, te hemos estado buscando. ¿Dónde estás?» «Estoy en Seattle», dijo ella, su voz finalmente quebrándose a medida que la adrenalina desaparecía. «Yo cometí un error, Julian. Tenías razón en todo. ¿Estás a salvo?» La voz era exigente ahora, el tono de un hombre acostumbrado a comandar ejércitos, o en este caso, un conglomerado global. «No», admitió ella, mirando al hombre sin hogar que observaba su maleta a unos metros de distancia. «Estoy en la calle. Él me echó, me dejó sin nada». «¿Quién?» La palabra fue un gruñido. «Mi esposo, Marcus Vance». «Vance», repitió Julián el nombre como si estuviera probando veneno. «El arquitecto, el de los edificios de mediana altura baratos en el centro». «Sí, quédate exactamente donde estás. Comparte tu ubicación. No te muevas». «Julian, no quiero volver a la familia. Solo necesito un abogado, uno bueno». «No necesitas un abogado, L», dijo Julian, y ella pudo escuchar la puerta del coche cerrándose en el fondo de su lado. El sonido de un motor de jet privado quejándose cerca. «Necesitas un consejo de guerra y lo vas a tener. Él dice que firmé un prenupcial. Él dice que no obtengo nada». Julian rió, un sonido oscuro y aterrador que hizo que la risa de Marcus antes pareciera la risa de un niño. «Él cree que está jugando a las damas, Ellie. No tiene idea de que acaba de voltear el tablero a un gran maestro. Voy a buscarte, y que Dios tenga misericordia del señor Vance, porque yo ciertamente no la tendré». Aaron colgó, se deslizó por la pared de ladrillo de la cafetería, sentándose en su maleta. Observó la lluvia caer, lavando los últimos 3 años de su vida. Marcus Vance había querido una esposa trofeo. Él había desechado a una bibliotecaria, pero acababa de declarar la guerra a la única heredera del imperio tecnológico Vanderquilt, y su hermano, el CEO más despiadado de la costa este, ya estaba en el aire. La lluvia se había convertido en una implacable cortina gris cuando los faros cortaron la oscuridad. No era solo un coche, eran 3 elegantes Cadillac Escalades negros con ventanas polarizadas, moviéndose en una formación apretada y depredadora que obligó a los pocos taxis en la carretera a desviarse. Frenaron en seco frente a la cafetería. La puerta del coche principal se abrió antes de que las ruedas hubieran dejado de rodar. Un hombre salió. No corrió a pesar del aguacero. Se movió con una precisión aterradora. Era alto, vestido con un traje de carbón, a medida que probablemente costaba más que los ingresos anuales de la cafetería. Ignoró los charcos que arruinaban sus zapatos de cuero italiano. Aaron se puso de pie, sus piernas temblando. Julian Vanderquilt, el CEO de Vanderquilt Industries, y un hombre al que Forbes había apodado el Iceman, acortó la distancia en 3 zancadas. No parecía un CEO en ese momento. Parecía un hermano que quería quemar el mundo. La atrajo a un abrazo aplastante, hundiendo su rostro en su cabello mojado y enmarañado. «Te tengo», susurró. Su voz temblaba con una rara muestra de emoción. «Te tengo, L. Estás a salvo». Él se apartó, agarrando sus hombros, sus ojos escaneando su rostro. Vio el rojo de sus ojos, la oquedad de sus mejillas, el abrigo barato empapado,
Su mandíbula se tensó tan fuerte que un músculo se agitó debajo de su oreja. ¿Te golpeó?, preguntó Julian, su voz peligrosamente baja. No, dijo Erin, secándose la lluvia de la cara. Él solo me rompió, Julian. Me echó como si fuera basura. Julian se volvió hacia los hombres grandes que habían salido de los vehículos de escolta. Su equipo de seguridad personal. Traigan su maleta, pónganla en el coche del medio conmigo. Llamen al piloto y díganle que no nos vamos esta noche. Reserven el piso del ático en el Fairmont Olympic y pongan a la Dr. Horus al teléfono. Quiero que la revisen. Sí, señor Vanderquilt. El jefe de seguridad asintió, agarrando la maleta maltratada de Erin con más respeto del que Marcus le había mostrado jamás. Dentro de la calidez del SUV, rodeada de asientos de cuero con calefacción y el suave zumbido del motor, Erin finalmente se derrumbó. Lloró por los 3 años de mentiras. Lloró por el bebé que no podía llevar y el esposo que la culpaba por ello. Lloró por la tonta que había sido, pensando que podría escapar de la sombra de su familia y encontrar a alguien que la amara a ella, no a su dinero. Julian se sentó a su lado, sosteniéndole la mano en silencio, dejándola llorar. Él no ofreció frases hechas. Simplemente le entregó un pañuelo de seda y esperó. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, el coche se movía suavemente por las calles de Seattle. «Te lo dije», susurró Erin, mirando por la ventana. «Hace 10 años te dije que quería ser normal. Cambié mi nombre a Erin Vance. Bueno, Erin Hart antes de eso. Quería una vida donde la gente no me mirara y viera signos de dólar. Y yo respeté eso», dijo Julian suavemente. «Mantuve a la familia alejada. Te dejé vivir en ese apartamento. Te dejé trabajar en la biblioteca. Incluso hice que nuestro equipo de seguridad se retirara para que no te sintieras vigilada». Hizo una pausa. Su agarre en su mano se apretó. «Pero nunca dejé de revisar los informes de antecedentes. Sabía sobre la amante, L». Erin giró la cabeza bruscamente. «¿Sabías? Por 2 meses. Tengo un archivo sobre Lydia Cross que tiene 3 pulgadas de grosor. Estaba esperando que lo vieras. No podía interferir sin romper nuestro acuerdo. Pero cuando mi alerta de seguridad se activó porque tu teléfono fue reactivado, supe que todo había terminado». Él metió la mano en el bolsillo del asiento frente a él y sacó una tableta. Tocó la pantalla y se la entregó. Era una transmisión en vivo del mercado de valores enfocada en un sector específico, bienes raíces y construcción. «Marcus cree que es un pez gordo en Seattle», dijo Julian, su voz volviendo a ese frío acero corporativo. «Acaba de conseguir el contrato para el nuevo estadio de la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que le dio la confianza para echarte hoy. Él cree que ahora es intocable». Erin asintió. Dijo que era su boleto dorado. «No es un boleto, es una soga», corrigió Julian. Él apalancó todo para obtener ese contrato. Su liquidez es inexistente. Él está flotando con préstamos, principalmente del Seattle First Bank. Erin lo miró, la confusión nublando sus ojos cansados. «¿Cómo sabes todo esto?» Julian ofreció una sonrisa delgada y cruel. «Porque hermanita, Vanderquilt Industries adquirió Seattle First Bank esta tarde. El papeleo se realizó 10 minutos antes de que te recogiera». Erin jadeó. «¿Compraste su banco?» «Compré su deuda», corrigió Julian. «Soy dueño de su hipoteca. Soy dueño de sus préstamos comerciales. Soy dueño de las tarjetas de crédito que usa para comprarle a esa amante sus joyas. Técnicamente, a partir de esta noche, soy dueño de él». El coche se detuvo frente al hotel. El portero se apresuró a abrir las puertas. «Entonces,
dijo Julian, ayudándola a salir. Tenemos dos opciones. Opción A, lo ejecuto mañana, arruino su crédito y lo dejo en la indigencia para el almuerzo. Es rápido, es eficiente. Aaron se paró en el pavimento. La lluvia ya no la tocaba bajo el paraguas sostenido por un guardia. Pensó en la risa de Marcus. Pensó en la forma en que él miró su reloj mientras la echaba. Pensó en Lydia mudándose a su casa, tocando sus cosas. No, dijo Aaron, su voz endureciéndose. Eso es demasiado fácil. Él necesita sentirlo. Él necesita pararse en un tribunal de justicia y pensar que está ganando solo para que podamos ver la esperanza abandonar sus ojos. Julian sonrió, y por primera vez se veía realmente feliz. Opción B, entonces, la quema lenta. Vamos a darte una ducha caliente y una comida. Mañana iremos de compras. Si vas a la guerra, Aaron, necesitas parecer una Vanderquilt. 3 días después, Marcus Vance se paró en el centro de su sala de estar, con una copa de champán en la mano. La lluvia había cesado y el horizonte de Seattle brillaba. «Cariño, ¿crees que este sofá gris funciona?», Lydia gritó. Ella ya estaba redecorando. Los acogedores sillones vintage de Aaron se habían ido, reemplazados por muebles italianos modernos y afilados que parecían incómodos pero caros. «Lo que quieras, Lyd», dijo Marcus, acercándose para besarle la frente. «Ahora eres la señora de la casa. Solo no quiero que queden sus malas vibras». Lydia hizo un puchero, frotando su pequeña barriga de embarazada. «¿Ya firmó los papeles?». «Lo hará», Marcus se burló. «No tiene dinero, ni familia, ni a dónde ir. Probablemente esté durmiendo en un refugio. Firmará solo para obtener los $5,000 de asistencia de reubicación que le ofrecí generosamente». El intercomunicador zumbó. «Señor Vance», se escuchó la voz del conserje. «Ha sido notificado». Marcus frunció el ceño. «Que lo suban». Pocos minutos después, un notificador le entregó una gruesa pila de documentos. Marcus los abrió con un rasguido, esperando los papeles de divorcio firmados y no impugnados. En cambio, vio letras negras en negrita en la parte superior. «Notificación de divorcio impugnado y contrademanda por daños». Él escaneó el documento. Su rostro se puso rojo. «Ella está impugnando. ¿Con qué motivos? Angustia emocional. Fraude». Él rió, tirando los papeles sobre la nueva mesa de cristal. «Está delirando. Contrató a algún abogado de centro comercial para asustarme». Él tomó su teléfono y marcó a Silas Thorne. «Silas, mi ex está tratando de contraatacar». «Vi la presentación electrónicamente, Marcus». La voz de Silas era suave, aburrida. «Es adorable». La presentaron en el Tribunal Superior del Condado de King. La audiencia está programada para el viernes. Solicitud de emergencia de manutención conyugal. ¿Manutención conyugal?», Marcus rugió. «El acuerdo prenupcial renuncia exactamente a eso. Entraremos al tribunal, mostraremos el acuerdo prenupcial y el juez desechará su caso en 10 minutos. Te costará 1 hora de mi tiempo, pero será divertido verla retorcerse. ¿Quieres llegar a un acuerdo?». «Demonios, no», escupió Marcus. «Quiero aplastarla. Quiero que se quede ahí y escuche mientras el juez le dice que no vale nada». «Viernes a las 9 a.m. entonces. Usa el traje azul marino. Proyecta autoridad». La sala del tribunal olía a cera para pisos y café rancio. Marcus se sentó en la mesa del acusado luciendo impecable en su traje azul marino. Lydia se sentó en la galería detrás de él, vistiendo un vestido blanco que enfatizaba su embarazo
interpretando el papel de la futura esposa solidaria. Silas Thorne se sentó junto a Marcus, revisando sus correos electrónicos en un iPad chapado en oro. Relájate, Marcus. Esto es rutina. Solo quiero que termine, murmuró Marcus, golpeando su pie. A las 8:55 am, las pesadas puertas de roble se abrieron. Marcus se giró, esperando ver a Erin en su cardigan gris, luciendo aterrorizada. Entró una mujer. Era Erin, pero no era la Erin que él conocía. Llevaba un traje de pantalón de color crema hecho a medida hasta el último milímetro. Era elegante, sofisticado y gritaba dinero. Su cabello, usualmente recogido en un moño desordenado, estaba peinado en ondas suaves y brillantes. Llevaba gafas de sol grandes, las cuales se quitó lentamente, revelando ojos claros y enfocados. Pero fueron los zapatos lo que llamó la atención de Lydia desde la última fila. Louboutins de suela roja, el tipo que Lydia le había estado rogando a Marcus que le comprara durante meses. ¿Quién pagó por eso?, susurró Marcus a Silas frunciendo el ceño. Ella no tenía un céntimo hace 3 días. Tarjetas de crédito probablemente, Silas descartó. La deuda se ve mal en una audiencia de divorcio. Lo usaremos. Erin caminó hacia la mesa del demandante y se sentó sola. Colocó una única y delgada carpeta de archivos sobre la mesa. No miró a Marcus, no miró a Lydia. Miró directamente al banco vacío del juez. ¿Dónde está su abogado?, se burló Marcus. La abandonó. Ella se está representando a sí misma. Silas se rió entre dientes. Proce. Oh, esto va a ser una masacre. El juez odia a los litigantes autorrepresentados. Pierden el tiempo. Todos de pie, anunció el alguacil. Preside la honorable jueza Kincaid. La jueza Kincaid, una mujer severa con reputación de tolerancia cero para las tonterías, tomó el estrado. Ella barajó sus papeles. Caso número 4921. Vance contra Vance. Partes presentes. Silas Thorne por el demandado, Marcus Vance. Silas se puso de pie, abotonándose la chaqueta, proyectando un encanto confiado. Listo para proceder, su señoría. Tenemos una moción para desestimar basada en un acuerdo prenupcial. Y por la demandante, la jueza miró a Erin. Señora Vance, ¿se representa a sí misma? Erin se puso de pie. Su voz era firme, proyectándose hasta el fondo de la sala. No, su señoría, mi consejo acaba de llegar. Tuvo que pasar seguridad. La corte comienza a las 9:00. Vance, la jueza espetó. Si no está aquí en... ¡Bang! Las puertas dobles al fondo de la sala del tribunal se abrieron con fuerza. La sala quedó en silencio. Caminando por el pasillo central, había una falange de 5 abogados con trajes negros a juego. Se movían en perfecta sincronización, llevando maletines que parecían estuches de armas. Liderándolos estaba un hombre que aspiraba el oxígeno de la habitación. Era alto, imponente, con una mandíbula que podría cortar cristal. Llevaba un traje de 3 piezas que hacía que el costoso atuendo de Silas Thorne pareciera salido de un estante de descuentos. Marcus sintió un escalofrío recorrer su espalda. Reconoció esa cara. Todos en los negocios reconocían esa cara. Estaba en la portada de la revista Fortune el mes pasado. Era Julian Vanderquilt, el CEO multimillonario del conglomerado Vanderquilt, uno de los hombres más poderosos de América. El cerebro de Marcus hizo un cortocircuito. ¿Por qué está Julian Vanderquilt aquí? ¿Compró el juzgado? Julian no se detuvo en la galería. Caminó directamente a través de la puerta batiente, pasando a Marcus, ignorándolo como si fuera un mueble, y se paró junto a Aaron.
Colocó una mano en su hombro, un gesto de protección y dominio absolutos. Julian Vanderquilt, anunció, su voz profunda y resonante, llenando la sala del tribunal sin un micrófono. Representando a la demandante, Erin Vanderquilt. Un jadeo recorrió la sala del tribunal. La taquígrafa dejó de escribir. Incluso la jueza con Kincaid miró por encima de sus gafas, sus cejas levantándose. Vanderquilt, susurró Marcus, su rostro perdiendo color. Miró a Silas. ¿Por qué la llamó Vanderquilt? Silas Thorne ya no revisaba su correo electrónico. Estaba mirando a Julian con la expresión de un hombre que se da cuenta de que trajo un cuchillo a una guerra nuclear. Sus manos temblaban de verdad. Su señoría, balbuceó Silas poniéndose de pie, su suave encanto evaporándose. Yo no sabía que el señor Vanderquilt era un abogado con licencia en este estado. Tengo licencia en Nueva York, Londres y el estado de Washington, dijo Julian con frialdad, sin siquiera mirar a Silas. Sacó un documento de su maletín y lo deslizó hacia la jueza. Mis credenciales, su señoría, y mi aviso de comparecencia. Julian se volvió lentamente para mirar a Marcus. Sus ojos estaban fríos, muertos y aterradores. Y solo para que conste, añadió Julian, dirigiéndose a la sala, pero fijando sus dos ojos en Marcus. El nombre de la demandante no es Vance. Ha vuelto a su apellido de soltera. Creo que el demandado lo sabe. O quizás, Julian sonrió, un tiburón mostrando sus dientes. Nunca se molestó en preguntar quién era realmente su esposa. Marcus se desplomó en su silla. Miró a Erin, realmente la miró, y por primera vez vio el parecido, la misma nariz, el mismo mentón afilado. No se había casado con una don nadie. Se había casado con la heredera de un imperio que solo podía soñar con tocar, y acababa de decirle que se fuera sin nada. Listo para proceder, su señoría, dijo Julian. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Era el tipo de silencio usualmente reservado para funerales o el momento en que se lee un veredicto. Silas Thorne, un hombre que cobraba $800 por hora y se enorgullecía de nunca ser sorprendido, estaba mirando su iPad como si lo acabara de morder. Tocó frenéticamente la pantalla, buscando a Erin Vanderquilt. Cuando los resultados de la búsqueda se cargaron, su rostro pasó de pálido a blanco fantasmal. Señor Thorne, le instó la jueza Kincaid, su paciencia disminuyendo. ¿Está listo para abordar la moción de desestimación? Silas tragó saliva con dificultad, aflojándose la corbata. Sí, su señoría. Nosotros afirmamos que el acuerdo prenupcial firmado por la señora Mans, la señorita de Vanderquilt, renuncia a todos los reclamos sobre los bienes conyugales. Es un documento estándar a prueba de balas. Marcus se inclinó, susurrando enfadado. ¿Por qué te ves asustado? Es solo un nombre. Sigue siendo la misma bibliotecaria arruinada. Julian Vanderquilt ni siquiera se sentó. Se quedó en el podio, su postura relajada como un depredador, observando a una presa herida tropezar. Su señoría, comenzó Julian, su voz suave como el terciopelo, pero afilada como una navaja. El señor Thorne describe el acuerdo prenupcial como estándar. Es todo menos eso. Es un documento draconiano diseñado para explotar a un cónyuge con menos poder percibido. Sin embargo, no estamos aquí para argumentar la equidad del acuerdo prenupcial. Marcus sonrió. Bien, pensó. Él sabe que no puede vencer el contrato. Estamos aquí, continuó Julian, para hacerlo cumplir. Las cejas de Marcus se fruncieron. ¿Hacerlo cumplir? Julian abrió una carpeta de cuero. El artículo 6, sección B del acuerdo establece: en caso de divorcio,
Ambas partes conservan la propiedad exclusiva de los activos adquiridos antes del matrimonio y de cualquier herencia recibida durante el matrimonio. ¿Es eso correcto, señor Thorne? Sí, dijo Silas confundido. Eso protege la compañía de Marcus. ¿Lo hace? Julian sonrió. Porque también protege los activos de Erin. Y dado que mi clienta es la beneficiaria del fideicomiso Vanderquilt, establecido cuando tenía 18 años, sus activos personales en el momento de firmar este acuerdo prenupcial eran aproximadamente... Julian sacó una hoja de papel y fingió entrecerrar los ojos para leerla. 450 millones. La sala del tribunal jadeó. Un reportero en la última fila comenzó a teclear furiosamente en su teléfono. Marcus sintió que la sangre abandonaba su cabeza. Agarró la mesa. Eso es una mentira, siseó. Ella trabajaba en una biblioteca, usaba ropa de segunda mano. Ella vive modestamente, dijo Julian sin mirar a Marcus. Algunas personas no necesitan gritar sobre su riqueza para saber que la tienen, a diferencia de otros. Julian pasó una página. Ahora, aquí es donde se pone interesante para el señor Vance. El acuerdo prenupcial también contiene una cláusula de divulgación completa del estado financiero. Ambas partes juraron que revelaron todos los activos y deudas al momento de la firma. Si una de las partes mintió, el acuerdo es anulable a discreción de la parte perjudicada. «¡Yo revelé todo!», gritó Marcus poniéndose de pie. «Siéntese, señor Vance», ladró la jueza con Cade. «¿Lo hizo?», preguntó Julian con calma. Hizo una señal a uno de sus abogados asociados, quien entregó una gruesa pila de documentos al alguacil para que los entregara a la jueza y a la defensa. «Hace 3 años, señor Vance, usted afirmó que su empresa, Vance Architecture, era solvente. Usted afirmó ser propietario del ático de la Torre Obsidiana, pero estos registros bancarios, citados esta mañana, muestran que el ático en realidad estaba en manos de una empresa fantasma en las Islas Caimán, la cual estaba técnicamente insolvente en ese momento debido a un proyecto hotelero fallido en Miami, un proyecto que convenientemente omitió en sus formularios de divulgación. Silas Thorne estaba hojeando los documentos, sudando. Objeción, relevancia. La relevancia, dijo Julian, su voz endureciéndose. Es que el señor Vance cometió fraude para que mi cliente firmara ese acuerdo prenupcial. Él necesitaba que ella creyera que era estable. No lo era. Él estaba ahogándose en deudas incluso entonces. Pero aquí está el giro, su señoría. Julian se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Marcus. Dado que el señor Vance cometió fraude, podríamos anular el acuerdo prenupcial, pero no lo haremos. Elegimos aplicar la cláusula de penalización. Artículo 9. Si se descubre que una de las partes ha ocultado deudas que superan los 100,000 lamals, pierde el 50% de su apreciación marital en favor del otro cónyuge como penalización. Julian hizo una pausa para crear efecto. La empresa del señor Vance ha crecido en valor en los últimos 3 años, principalmente debido al contrato del estadio de la ciudad que acaba de ganar. Un contrato que ganó utilizando diseños que probaremos que fueron fuertemente influenciados por el aporte no acreditado de mi cliente. «Ella es una bibliotecaria», gritó Marcus, perdiendo el control. «Ella no sabe nada de arquitectura». Erin se puso de pie. Entonces no necesitó la ayuda de Julian para esto. Miró a Marcus directamente a los ojos. «¿Quién arregló los cálculos de carga en el borrador del ala oeste, Marcus?», preguntó ella suavemente. «¿Quién sugirió usar madera laminada cruzada para reducir la huella de carbono, que es la única razón por la que el ayuntamiento aprobó su oferta? Estabas borracho de whisky esa noche. Me senté en tu computadora y arreglé tu desastre».
La boca de Marcus se abrió, pero no salió ningún sonido. Él recordó despertar y encontrar el trabajo hecho, asumiendo que lo había hecho en un desmayo. Nunca preguntó, solo se había atribuido el mérito. Estamos congelando los activos del señor Vance en espera de una auditoría de su verdadero estado financiero, concluyó Julian, y estamos demandando por el 50% de Vance Architecture más honorarios legales. Y dado que mi tarifa por hora es significativamente más alta que la del señor Thorne, eso va a ser una factura costosa. La jueza con Kincaid miró la evidencia. Miró a Marcus, quien ahora estaba temblando. Moción de desestimación denegada, dictaminó la jueza, golpeando su mazo. Orden de restricción temporal sobre todos los activos de Vance Architecture concedida. Señor Vance, debe proporcionar acceso completo a sus libros a los contadores forenses del señor Vanderquilt antes de las 5 p.m. de hoy. 5 p.m., chilló Silas. Su señoría, eso es en 6 horas. Entonces será mejor que empiece a hacer copias, dijo la jueza secamente. Se levanta la sesión. La salida del juzgado fue un calvario. La prensa ya se había enterado del nombre Vanderquilt. Las cámaras destellaban. Se gritaban preguntas. Erin, ¿es cierto que eres la heredera Vanderquilt? Marcus, ¿sabías que tu esposa era multimillonaria? Señor Vanderquilt, ¿va a comprar los Seahawks? El equipo de seguridad de Julian apartó el mar de reporteros como una excavadora. Marcus, por otro lado, fue acosado. Se abrió paso entre los micrófonos, su rostro una máscara de pánico. Lydia lo seguía, con aspecto de que iba a vomitar. Marcus, ¿qué significa esto?, siseó Lydia mientras se subían a su Mercedes. ¿Realmente obtiene la mitad de la empresa? Cállate, Lydia. Marcus golpeó el volante. No obtiene nada. Es un truco. Todo es humo y espejos. Soy el arquitecto. Soy el talento. No pueden tocarme. Pero sus manos temblaban tanto que no pudo meter la llave en el encendido. Condujo como un loco de regreso a las oficinas de Vance Architecture en la Quinta Avenida. Necesitaba triturar documentos. Necesitaba esconder los correos electrónicos sobre el fracaso de Miami. Necesitaba mover el dinero de las cuentas offshore antes de que la congelación surtiera efecto. Irrumpió en el vestíbulo de su firma, esperando el zumbido habitual de actividad, las recepcionistas saludándolo, los pasantes corriendo con café. En cambio, el vestíbulo estaba en completo silencio. En el centro de la sala había 4 personas con trajes oscuros y credenciales. Estaban empaquetando archivos. ¿Qué es esto?, rugió Marcus, pasando furioso junto a la recepcionista. ¿Quiénes son ustedes? Una mujer de pelo gris corto dio un paso adelante. Señor Vance, soy la agente Miller de la División de Auditoría Forense. Estamos aquí en nombre del fideicomisario nombrado por el tribunal. ¿Fideicomisario? Yo soy dueño de este edificio. Ya no, señor, dijo la agente Miller con calma. El banco ha reclamado sus préstamos, específicamente la hipoteca comercial de esta propiedad y la línea de crédito que usó para la nómina. El banco no puede hacer eso sin 30 días de aviso. Pueden si hay un cambio adverso material en el estado financiero del prestatario, respondió la agente. La orden de congelación emitida por la jueza Kincaid hace 1 hora constituye un cambio material. Seattle First Bank está ejerciendo su derecho a un reembolso inmediato. Marcus se quedó inmóvil. Seattle First Bank. La voz de Julian resonó en su memoria. Vanderquilt Industries adquirió Seattle First Bank esta tarde. Había caído directamente en la trampa. Julian no solo lo había demandado, había comprado el terreno sobre el que Marcus se paraba
y ahora lo estaba quitando de debajo de él. Marcus se giró para ver a su CFO, David, saliendo de su oficina con una caja de artículos personales. David parecía pálido. David, diles que tenemos las reservas de efectivo. No, Marcus, dijo David, evitando su mirada. Gastaste las reservas en las nuevas renovaciones del ático y el anillo de compromiso para la señorita Cross. Lydia, que acababa de entrar, se quedó inmóvil. Todos miraron el enorme diamante en su dedo. De repente, no parecía un símbolo de amor. Parecía evidencia robada. Renuncio, Marcus, dijo David en voz baja. No puedo ser parte de una investigación de fraude. Tengo una familia. ¡Cobarde!, gritó Marcus. Yo te hice. Tú nos usaste, corrigió David. Salió por la puerta. Marcus corrió a su oficina, pero la puerta estaba cerrada. Un guardia de seguridad, uno de los nuevos que Julian probablemente había enviado, bloqueó su paso. Acceso denegado, señor Vance. Esta es mi oficina. No hasta que la auditoría esté completa, señor. Por favor, retírese o tendremos que asistirlo. Marcus retrocedió, su pecho agitándose. Miró alrededor de la oficina de planta abierta. Sus empleados, arquitectos, diseñadores, ingenieros lo estaban observando. No había lealtad en sus ojos, solo vergüenza. Ellos sabían. Habían visto las noticias. Sabían que su jefe había echado a su esposa solo para descubrir que ella podía comprarlo y venderlo 10 veces. Se volvió hacia Lydia. Ella estaba de pie junto al ascensor, enviando mensajes de texto furiosamente. Lydia, vamos, iremos a la casa del lago. Resolveremos esto. Lydia levantó la vista. Su expresión había cambiado. La adoración de ojos brillantes había desaparecido, reemplazada por un frío cálculo que reflejaba el propio de Marcus. ¿La casa del lago?, preguntó ella. ¿La que dijiste que estaba a tu nombre? ¿O también es propiedad de una empresa fantasma? Es complicado, pero estamos juntos, ¿verdad? Vamos a tener un hijo. Lydia miró su vientre, luego de nuevo a él. Necesito seguridad, Marcus. Me prometiste una vida de lujo. Me prometiste que no habría drama. Esto hizo un gesto hacia los agentes del FBI y las cajas. Esto no es lujo. Esto es un delito grave. Yo soy la víctima aquí, suplicó Marcus. Ella me mintió. Ella fingió ser pobre. Y tú fingiste ser rico, dijo Lydia con frialdad. El ascensor sonó. Me voy a casa de mis hermanas. No me llames hasta que arregles esto. Lydia, estás llevando a mi heredero ahora mismo. Ella entró en el ascensor. Estoy llevando una carga. Las puertas se cerraron. Marcus se quedó solo en el vestíbulo del imperio que había construido sobre mentiras. El teléfono de la recepción empezó a sonar. Era un reportero. Luego sonó otra línea. Luego otra. Se volvió hacia la salida, tropezando hacia la calle. Buscó su teléfono para llamar a Silas, pero su pantalla brilló con una notificación. Nuevo correo electrónico, Vanderquilt Industries. Asunto, oferta de acuerdo. Sus manos temblaban. Marcus lo abrió. Señor Vance, estamos dispuestos a retirar los cargos de fraude y la persecución de su bancarrota personal bajo las siguientes condiciones. 1. Firma los papeles de divorcio no impugnado inmediatamente. 2. Admite públicamente que el diseño del estadio de la ciudad fue principalmente obra de Aaron Vanderquilt. 3. Renuncia como CEO de Vance Architecture y transfiere su interés controlador a Aaron Vanderquilt por la suma de $1. Tiene una hora. Julian Vanderquilt. Marcus miró fijamente la pantalla. 1.
Querían comprar la obra de su vida por $1. Levantó la vista al cielo. Estaba lloviendo de nuevo. Marcus se sentó en la sala de conferencias de lo que antes era su bufete de abogados. Silas Thorne se había recusado hacía una hora, citando un conflicto de intereses en el momento en que las amenazas de mala práctica del equipo de Julian empezaron a llegar. Marcus estaba solo. El plazo de una hora había terminado. La puerta se abrió. Esta vez no era un equipo de abogados. Eran solo Aaron y Julian. Aaron caminó hasta la cabecera de la mesa. Colocó un único documento impecable sobre la superficie de caoba. Junto a él, colocó un bolígrafo. Marcus levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su corbata suelta. Su costoso traje arrugado. Parecía 10 años mayor de lo que había sido esa mañana. «Aaron», graznó, «¿podemos arreglar esto? Por favor, me amaste una vez». Aaron lo miró, su expresión ilegible. No era odio, no era ira, era lástima. Y eso hirió a Marcus más que cualquier grito. «Amé al hombre que creí que eras, Marcus», dijo ella suavemente. «Amé al hombre que me dijo que quería construir cosas que duraran. Pero tú no construyes, solo tomas». Estaba bajo presión. Marcus suplicó, poniéndose de pie. Sus manos temblaban. El mercado se estaba cayendo. Necesitaba el trato del estadio para salvarnos. Lo hice por nosotros. «No», interrumpió Julian, su voz como un latigazo. Él permaneció de pie junto a la puerta, un centinela silencioso. «No insultes su inteligencia. Lo hiciste por tu ego. Lo hiciste para poder comprar un barco más grande y reemplazar a tu esposa por un modelo más joven». Marcus volvió a desplomarse. «Si firmo esto, no tengo nada. Mi reputación será destruida. Nunca volveré a trabajar en esta ciudad». «Tu reputación ya está destruida», dijo Aaron. «El ciclo de noticias se mueve rápido, Marcus. Twitter ya es tendencia con #Marcus Fraude. El Instituto Americano de Arquitectos ha suspendido tu licencia pendiente de una investigación. Se acabó». Ella golpeó el papel. «Esto es una misericordia, Marcus. Firmas esto y Julian cancela el equipo forense. Evitas la cárcel por fraude bancario. Te vas libre, quebrado, pero libre». Marcus miró el documento. Transferencia de propiedad. Consideración. $1. ¿Y Lidia?, susurró Marcus. «Lidia llamó a mi oficina hace 20 minutos», dijo Julian, mirando su reloj. «Está haciendo un trato. Está intercambiando información sobre tus cuentas offshore a cambio de inmunidad. Ella no va a volver, Marcus». El silencio se extendió, pesado y sofocante. Marcus Vance, el hombre que quería ser un rey, tomó el bolígrafo. Su mano tembló tan violentamente que la tinta manchó la página. Él firmó. Empujó el papel hacia Aaron. Aaron metió la mano en su bolsillo, sacó un billete de $1 arrugado. Era viejo, suave por el uso. «Aquí», dijo, deslizándolo por la mesa. Marcus miró fijamente el billete de $1. George Washington le devolvió la mirada. «Tómalo», ordenó Aaron. Marcus extendió la mano y tomó el billete. Se sintió como papel ardiendo en su mano. «Fuera», dijo Julian. Marcus se puso de pie. Caminó hacia la puerta, sus pasos pesados. Hizo una pausa, su mano en el picaporte, mirando a la mujer que había subestimado. «¿Qué vas a hacer con la empresa?», preguntó, su voz hueca. «Eres una bibliotecaria. No sabes cómo dirigir una firma». Erin sonrió, una sonrisa genuina y brillante que él no había visto en años. «No la voy a dirigir, Marcus. La voy a desmantelar. Y luego voy a construir algo real». Marcus salió al pasillo. El ascensor estaba esperando.
Él entró, las puertas se cerraron y descendió a la oscuridad. El despertador en el suelo zumbó a las 5:30 a.m. Un áspero traqueteo metálico que vibraba contra el delgado linóleo. Marcus Vance rodó del colchón, su espalda se agarrotó en protesta. No había armazón, solo un somier en el suelo de un estudio en Renton, a kilómetros de las relucientes agujas del centro de Seattle. El aire en la habitación olía a café instantáneo rancio y al húmedo y mohoso aroma del noroeste del Pacífico que parecía filtrarse por la ventana de un solo panel. Marcus se frotó la cara, sintiendo la barba incipiente. No se había afeitado en 3 días. Las hojas de afeitar eran caras, y con un salario de carpintero se aprendía a estirar todo. Se vistió en la oscuridad, con pesados pantalones de trabajo Carhartt que estaban rígidos con polvo de yeso, una camisa de franela que había visto días mejores, y botas con punta de acero que le apretaban los dedos de los pies. No se puso un traje italiano. No se ató un Rolex. Revisó sus bolsillos, llaves, un pase de tránsito y un billete de $1 arrugado y suave que guardaba doblado en el rincón más profundo de su billetera. Bebió su café solo, de pie sobre el lavabo, mirando su reflejo en el espejo oxidado. La arrogancia se había ido de sus ojos, reemplazada por un agotamiento permanente y atormentado. Hoy era martes, pero no era un martes cualquiera. Marcus tomó 2 autobuses para ir a la ciudad. Se sentó en la parte de atrás, con el sombrero calado, evitando el contacto visual con los viajeros pegados a sus teléfonos. Solía ser el hombre en la parte de atrás del coche negro, leyendo correos electrónicos en una tableta, molesto por el tráfico. Ahora él era el tráfico. Se bajó en la 4ª y Pike y caminó 6 cuadras. No debería haber venido. Sabía que era masoquismo, puro y simple, pero no podía quedarse lejos. El sitio de construcción que había sido el centro de su ruina estaba terminado. Hace 6 meses, esta cuadra se suponía que sería la Torre del Milenio Vance, un monumento a su ego, una aguja de cristal perforando el cielo. Él había apalancado su matrimonio, su ética y su alma para construirlo. Ahora, mientras estaba al otro lado de la calle, acurrucado en su abrigo contra el gélido viento otoñal, vio en qué se había convertido. La estructura era más baja, más cálida. Los ángulos afilados y agresivos de su diseño original se habían suavizado. La fachada no era de acero frío, era una mezcla de madera recuperada y paredes verdes vivas que parecían respirar con la ciudad. Una pancarta enorme ondeaba entre 2 robles. Gran inauguración del Centro Comunitario y Biblioteca Pública Erin Vance. Ella había mantenido su nombre. No por respeto, se dio cuenta con una sensación de hundimiento, sino como un recordatorio. Ella había convertido su nombre, una marca que él había tratado de asociar con el lujo y la exclusividad, en un símbolo de caridad y servicio público. Ella lo había redefinido sin su permiso. Una multitud se estaba reuniendo, no solo las élites adineradas a las que solía cortejar, sino gente real. Estudiantes con pesadas mochilas, parejas mayores tomadas de la mano, madres jóvenes empujando cochecitos. Había un zumbido de genuina emoción que Marcus nunca había podido fabricar con todas sus firmas de relaciones públicas. Y entonces la vio. Erin salió a la plaza elevada. Marcus dejó de respirar por un momento. Ella se veía diferente. No solo cara, aunque el abrigo de cachemir color crema que llevaba era claramente de alta gama, sino libre. La tensión que solía vivir en sus hombros cuando estaba casada con él había desaparecido. Su cabello estaba suelto, atrapando el viento. Se reía de algo que un hombre a su lado había dicho. Marcus entrecerró los ojos. El hombre era alto,
Llevaba una chaqueta de tweed y gafas. No era un tiburón como Julian. Parecía un profesor o un escritor. Tenía un rostro amable. Colocó una mano en la parte baja de la espalda de Erin, un gesto tan casual e íntimo que le pareció un golpe físico a Marcus. «Damas y caballeros», una voz resonó por los altavoces. Era el alcalde. «Bienvenidos a un nuevo capítulo para Seattle». Marcus observó la ceremonia desarrollarse como un fantasma que acecha su propio funeral. Escuchó cómo el alcalde elogiaba la visión de una mujer que entendía que el refugio no se trata solo de paredes, sino de comunidad. Luego, Erin tomó el micrófono. «Gracias», dijo ella. Su voz era clara, amplificada por toda la plaza, rebotando en los edificios de cristal que los rodeaban. «Hace un año me dijeron que no encajaba en el futuro de esta ciudad. Me dijeron que el valor se mide por lo que puedes tomar». Hizo una pausa y sus ojos parecieron escanear la multitud. Por un segundo aterrador, Marcus pensó que ella lo vio. Él se encogió detrás de un farola. «Pero aprendí que el valor se mide por lo que puedes dar», continuó Erin, su mano apoyada inconscientemente en su vientre. Se notaba un pequeño bulto bajo el cachemir. Marcus agarró el metal frío del poste de la lámpara. Un bebé. Lydia había interrumpido su embarazo una semana después de que estallara el escándalo, no dispuesta a estar atada a un paria arruinado. Se había mudado a Los Ángeles para encontrar un productor. Pero Erin estaba construyendo una familia. «Este edificio», dijo Erin, señalando el centro detrás de ella, «fue construido sobre las ruinas de un error. Derribamos el ego para construir una base para todos. Esta biblioteca es para el estudiante que necesita un lugar tranquilo para soñar. Esta clínica de asistencia legal es para la pareja que necesita una salida de una mala situación. Esto es para ustedes». El aplauso fue ensordecedor. No era un aplauso educado. Era un rugido de aprobación. Marcus sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Era fría y enfadada. Se la limpió furiosamente. Él había construido rascacielos, había ganado premios, pero nadie lo había mirado nunca de la misma manera que esa multitud la miraba a ella. «Ella es asombrosa, ¿no es así?» Marcus dio un salto. Una mujer que estaba a su lado, sosteniendo una bolsa de supermercado, sonreía hacia el escenario. Yo solía conocerla», murmuró Marcus, su voz ronca. «Tienes suerte», dijo la mujer. «Ella salvó este vecindario. Ese promotor, Vance, el que intentó derribar el jardín comunitario. Escuché que está en la cárcel o algo así. Buen viaje». Marcus se subió el cuello. «Sí, buen viaje». En el escenario comenzó el corte de cinta. Julian Vanderquilt dio un paso adelante. Se veía tan formidable como siempre, pero había una dulzura en sus ojos mientras miraba a su hermana. Le entregó las tijeras. Aaron cortó la cinta. La banda empezó una melodía de jazz. Confetti biodegradable, hecho de hojas recicladas, llovió. Mark se dio la vuelta. No podía ver la alegría por más tiempo. Era demasiado brillante y él era demasiado oscuro. Caminó por la calle, sus botas pesadas sobre el pavimento. Pasó por una tienda de muebles de alta gama, del tipo donde solía comprar con Lydia. Vio su reflejo en la ventana, un trabajador cansado de mediana edad, sin nada a su nombre excepto un dolor de espalda y una historia que nadie creería. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el billete de $1. Lo alisó contra el cristal del escaparate. Transferencia de propiedad, consideración, $1. No era solo el precio de su empresa, era el precio de su arrogancia. Era el valor que Aaron le había dado a sus amenazas, su poder y su intimidación. Se dio cuenta entonces de que no solo había perdido su dinero, había sido borrado.
Aaron no lo había destruido por rencor, simplemente lo había superado. Había convertido su malicia en abono y había cultivado un jardín sobre ella. ¿Cambio? Un hombre sin hogar se sentó en un cajón cerca de la esquina, agitando un vaso de papel. Marcus miró al hombre. Miró el billete de $1 en su mano. Era su último dólar hasta el día de pago el viernes. Lo necesitaba para un sándwich, pero el peso en su bolsillo se sentía como plomo. Era un objeto maldito, un símbolo de su fracaso. Aquí, dijo Marcus. Dejó caer el dólar en el vaso. Dios le bendiga, señor, dijo el hombre. No, respondió Marcus con sombría. No vale nada. Caminó hacia la parada del autobús, mezclándose con el gris de la ciudad, desapareciendo en el fondo del mundo que una vez creyó poseer. De vuelta en la plaza, la multitud se dispersaba, filtrándose en el cálido y bien iluminado vestíbulo del nuevo centro. Julian se acercó a Aaron, entregándole una botella de agua. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, sus ojos escaneando el perímetro. Seguridad dijo que detectaron a un hombre que coincidía con su descripción en la esquina sureste. Cuarta y Pike. Aaron tomó un sorbo de agua. Miró hacia la esquina donde estaba la parada del autobús. Vio la calle vacía. Lo sé, dijo ella. Lo sentí. ¿Quieres que lo haga retirar? Puedo presentar una orden de restricción para la hora del almuerzo. Erin negó con la cabeza, una pequeña y triste sonrisa asomando en sus labios. Se volvió para mirar a Liam, quien en ese momento mostraba a un grupo de niños la entrada a la sala de lectura infantil. No, Julian, dijo ella, que mire, que vea cómo es el verdadero poder. Además, colocó una mano en el brazo de su hermano. Él está en una prisión de su propia creación. Las paredes están hechas de arrepentimiento y no hay libertad condicional para eso. Julian asintió lentamente. Eres demasiado buena para él. Siempre lo fuiste, incluso cuando te escondías en esa biblioteca. No me estaba escondiendo, lo corrigió Erin, enganchando su brazo al suyo. Estaba leyendo y aprendí que cada villano es solo un héroe que olvidó cómo amar. Bueno, Julian sonrió, abotonándose la chaqueta de su traje. Este villano tiene hambre, y como tú eres la filántropa del año, tú invitas a almorzar. Erin rió, un sonido claro y verdadero, sin la carga del pasado. ¿Trato? Pero vamos a ese camión de tacos en la tercera. Se me antojan tacos picantes. El multimillonario CEO levantó una ceja. Yo estaba pensando, Le Cirque. Tacos, Julian. Ahora es una democracia. Caminaron juntos por los escalones del centro comunitario. El hermano que había traído el trueno y la hermana que había traído la lluvia, dejando el castillo de cristal destrozado detrás de ellos para construir algo que finalmente duraría. El viaje de Erin de una esposa silenciada a una potencia de justicia sirve como un recordatorio brutal. Nunca confundas el silencio con la sumisión. Marcus Vance pensó que tenía todas las cartas porque tenía la voz alta y el trabajo llamativo. No se dio cuenta de que el verdadero poder no necesita gritar. Espera, al final, el castillo de cristal que Marcus construyó se hizo añicos porque no tenía una base de verdad. Perdió, no porque Erin tuviera un hermano rico, sino porque subestimó el carácter de la mujer con la que dormía todas las noches. Él persiguió la apariencia del éxito y perdió la realidad del amor. Aaron no solo le quitó su dinero, le quitó su narrativa. Convirtió un símbolo de la codicia corporativa en un santuario para la comunidad, demostrando que la mejor venganza no es solo destruir a tu enemigo, es tener éxito de una manera que ellos nunca podrían. Ella se fue con todo, no porque fuera una Vanderquilt, sino porque finalmente era ella misma. Si aplaudiste cuando Julian entró a ese tribunal,
o si sentiste el poder cuando Erin le entregó a Marcus ese billete de $1, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Nos ayuda a compartir más historias de justicia y triunfo. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Aaron? ¿Habrías tomado la empresa o habrías enviado a Marcus a la cárcel? Déjame tu veredicto en los comentarios de abajo. Leo cada uno. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para no perderte la próxima parte de nuestra saga de traición y venganza. Hasta la próxima. Recuerda que la verdad siempre gana. First blood. Thank ya. Oh, fuck. Vile advance. Going Full Shermans don't look at their kills. I do. as you say. I need every kill I can get. For my inevitable feeding. I gotta make the stats look good. You know this, Valimar. With vim and venom. Yes. Out here. Okay. Oh my god. Oh, I love that. I counter her. My venom flows. Yes. Yes, beautiful. It's a beautiful, beautiful thing. Toxic attack. Yes. Yeah, Venom are very strong right now. Vile advance. Agitation. Your top tower is That's why I started playing it, because A touch of venom. I played against a Venom mid and he fucked me. And I was like, nah. And it was when the patch first dropped. And I don't read patch notes, I just wait and see if it kills me. Taste my venom. Then I pick it. Yes. Caustic blow. With vim and venom. So you can still play it, man. It's very strong. Yes. It's pretty good. I don't mind it. I've only played a few games though. Ah. Yes. As you say. Out of here. Quick as venom. Impaled. My venom flows. Taste my venom. Envenomed. I'm under attack. Quick as venom. Yep, in that bitch. How do you feel about the patch? Yes. Going.
As you say. Dire has fortified its structures. Agitation. I do. My Dota bod was tweaking out. A touch of I'm Divine venom. 2 right now. No, I don't. Mm. Yes. Deadly to the touch. My venom flows. Does Snap go up there? You move sick. Thank you. Violet dance. With vim and venom. Yeah, it's a big win. What's your rank? Impaled. Agitation. My venom flows. Yes. Immortal. Violet dance. Quick as venom. As I'm under attack. Ah. Going. I feel like I'm playing an off lane right now. Yes. Yes. A touch of venom. Ooh, Oh shit. With vim and venom. My Lush getting fucked. Impaled. Yes. A touch of venom. Attack. Shadows. Quick as venom. Pops here. Yes. Your top tower is under siege. With vim and venom. My venom flows. Your middle tower is under attack. Bad news for you has fortified its structures. Caustic blip. Yes. Dire's barrier has fallen. Yeah, baby! Dominating. Barf.
I just love dying. Light of light, I return. Vile advance. I'm sad I couldn't get my urn.